Equipo de resonancia magnética nuclear. Cuando algunos átomos se colocan en un campo magnético fuerte, sus núcleos se comportan como pequeños imanes de barra al alinearse con el campo. Los electrones se comportan también y por esta razón los dos electrones y los núcleos se dice que posee giro, es decir, cualquier carga eléctrica dilatada tiene un campo magnético asociado. Del mismo modo que los electrones con spin opuesto se aparean entre sí. Una cosa similar sucede con los protones y neutrones en el núcleo. Si el núcleo tiene un número par de protones y neutrones, por ejemplo, carbono 12, sus campos magnéticos se anulan entre sí y no hay campo magnético global. Sin embargo, si el número de protones y neutrones es impar, por ejemplo, carbono 13, hidrógeno 1, el núcleo tiene un campo magnético externo. Las líneas magnéticas nucleares se unen al campo en la misma forma que las líneas agujas de la brújula se alinean en un campo magnético. El imán nuclear puede tener dos alineaciones, de bajo consumo de energía y alta energía. Fundamentos. Para hacer el cambio a la alineación núcleo de energía más alto, debe suministrarse energía. La energía absorbida corresponde a las frecuencias de radio. La frecuencia exacta de la energía depende del entorno del núcleo, es decir, en los demás núcleos y electrones en su vecindario. Por lo tanto, mediante la colocación de la muestra que se examinó en un fuerte campo magnético y la medición de las frecuencias de la radiación que absorbe, puede obtenerse información sobre los entornos de los núcleos en las moléculas. Fundamentos físicos. Se basa en la mecánica cuántica. Sabemos que las señales que aparecen en resonancia magnética nuclear las genera el núcleo del protón de hidrógeno, siempre que el espectro sea de resonancia magnética nuclear. Existen otros núcleos como son carbono 13, incluso los isótopos de nitrógeno 15, nitrógeno 14, flúor 19. Existen numerosos núcleos con esta capacidad. ¿Qué tiene un núcleo que le permite resonar en esta técnica? Es su spin. Al igual que los electrones, el núcleo de hidrógeno, que es un protón, es una partícula de la familia de los fermiones, lo que significa que posee un spin semientero. En concreto, que el electrón del protón posee un spin 1/2. Por tanto, tiene un número cuántico n sub i y el electrón n sub s. N sub i menos 1/2 tiene función de onda llamada beta. M sub i 1/2 tiene una función de onda llamada alfa. Estas son las dos funciones de spin. Este spin hace que el núcleo de hidrógeno posea un átomo magnético, es decir, comporta como un pequeño imán con su polo norte y polo sur en ausencia de campos magnéticos. El protón tiene un momento magnético orientado al azar. Pero ¿qué ocurre si sometemos esa disolución de protones? Sus momentos magnéticos de los mismos se orientan totalmente al azar. Pero ¿qué ocurre si sometemos esa disolución de protones a un campo magnético? Pues los momentos magnéticos, los espines de esos protones, van a orientarse paralelos al campo magnético, parte de ellos en el sentido del campo y parte de ellos en sentido opuesto al campo, como se observa en la figura. Si te orientas a favor del campo, posees una energía menor, es decir, los protones orientados a favor del campo, es decir, con la flecha van a la misma dirección que el campo, pues van a tener una energía más baja. Este nivel energético corresponde al protón que posee el spin alfa. Los que tienen spin beta poseen una energía mayor, porque están en contra del campo magnético aplicado. Esta diferencia de energía entre los estados alfa y beta
va a depender de la intensidad del campo magnético. Si el campo magnético es poco intenso, la separación entre los niveles alfa y beta será menor que si aplicamos un campo magnético más intenso. Para estos protones habrá una separación mayor. La separación es muy importante porque da una mayor resolución al espectro. ¿Qué información nos da un espectro de resonancia magnética nuclear? Un tema muy importante, especialmente en química orgánica. Es la técnica más importante a la hora de determinar la estructura de compuestos orgánicos. Información que se puede obtener del espectro. Primera molécula. Primer espectro es el bromuro de etilio. Podemos observar que está formado por una serie de señales. En este caso tenemos dos señales, porque tenemos dos grupos de hidrógenos en la molécula de bromuro de etilio. Los hidrógenos del CH2 y los que hay en el etilio. Los hidrógenos son responsables de esas señales. Concretando más no los hidrógenos sino su núcleo, los responsables de la señal es el átomo de hidrógeno. Sabemos que un átomo de hidrógeno aislado está formado por un núcleo, que es el protón, y después tiene un electrón girando a su alrededor. El responsable de la señal es el núcleo, no tiene en principio nada que ver con el electrón. El núcleo produce una absorción de radiación electrónica, que es lo que registra el equipo de resonancia magnética nuclear. Bien, por tantos hidrógenos diferentes que tengas, tantas señales van a aparecer en el espectro de resonancia magnética nuclear. Hay hidrógenos que producen la misma señal. Por ejemplo, los del CH2 son iguales entre sí y por tanto generan una única señal. Los del metilo también son idénticos y generan una sola señal. La multiplicidad de las señales se observa en que algunas señales no están formadas por un solo pico. Ejemplo, esta señal está formada por 4 picos, 2 3 veces más altos y 2 más bajos, es un cuatriplete. La otra señal solo tiene 3 picos, uno central del doble de altura que los de los lados y se llama triplete. Depende del número de hidrógenos vecinos al que le da la señal. Resonancia magnética nuclear. La RMN es particularmente útil en la identificación de las posiciones de los átomos de hidrógeno en las moléculas. El espectro de resonancia magnética nuclear de etilbenceno, las frecuencias corresponden a la absorción de energía por un núcleo de hidrógeno, que son protones. Observe que hay 3 grandes picos de diferentes alturas. Cada pico se corresponde con un átomo de hidrógeno en un entorno molecular diferente. El área bajo cada pico es proporcional al número de este tipo de átomos de hidrógeno en la molécula. El pico más grande corresponde a los 5 átomos en el anillo de benceno. El segundo más grande corresponde a los 3 átomos de hidrógeno del grupo de metilo. El tercer pico corresponde a los 2 átomos de hidrógeno en el grupo metileno. Los átomos de hidrógeno en un tipo particular de un medio ambiente tienen posiciones similares en un espectro de resonancia magnética nuclear. Normalmente, esta posición se mide como un desplazamiento químico de un punto de referencia fijo. El punto de referencia utilizado normalmente es la absorción de sustancias llamadas tetrametilsilano, que tiene la fórmula de CH.